capítulo 20 del Apocalipsis emplea esa palabra milenio, que después se ha hecho célebre y ha tenido muchas interpretaciones. Naturalmente, como era lógico, pues la Iglesia pues, nos ha prevenido contra una interpretación material, con una interpretación crasa de ese milenio, como si fuera un milenio de felicidad, en el sentido más, pues eso, más materialista de la palabra. Es entre el sexto y el séptimo milenios, o sea, ahora aproximadamente, cuando tiene lugar el juicio de las naciones, que es también un término que aparece muchas veces en la Escritura. Y así, ¿no? Por ejemplo, hay un libro por ahí interesante de vidente Juan de Jerusalén, en donde dice que el gran cambio ocurre, según este vidente, al principio del séptimo milenio. Podríamos detectar en muchos videntes, en santos, pues esta idea de que hay ahí un juicio de las naciones, de que hay una ruptura, que hay una situación tremenda, y es justamente la terminación de lo que se llama la obra de la creación en la historia de la salvación. En la Sagrada Escritura se habla del llamado Día de Yahvé o Día del Señor. Y el célebre himno, el célebre gregoriano, Dies Irae, Dies Illa, la liturgia gregoriana canta ese himno, un himno absolutamente precioso, que dice en latín, Dies Irae, Dies Illa, solve seclum infabilla, teste David cum Sibilla. Dies irae, dies illa, solve seclum infabilla, teste David cum Sibilla. ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué quiere decir? Aquel día será el día de la ira. El día de la ira en donde el mundo reducirá el mundo a cenizas, como atestiguan David y la Sibila. El texto es impresionante, pero es tremendo, y ya que la gente lo tuviera en cuenta, teólogos y personas lúcidas en general, esa frase, ese texto final, ese versículo, teste David cum Sibilla. ¿Qué es eso? Teste David cum Sibilla quiere decir testigos, David, el profeta, y la Sibila. Algo inesperado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que igual que hay naturalmente, pues todo lo que se refiere al profeta David, lo que se refiere a la profecía, en donde se habla de todas estas cosas que ocurrirán en el día del Señor, que ocurrirá en aquel día, en el día de la ira, pues también los antiguos, los oráculos, especialmente oráculos romanos, centrados precisamente en la Sibila de Cumas, pues han apuntado a todo esto. Y de una manera pues, si se quiere, más oscura, de una manera, claro, menos precisa, pues de ahí que se diga que la Iglesia cante teste David cum Sibilla, o sea, como atestiguan David y la Sibila. No dicen así, no dice cualquier cosa, sino que da una capacidad a cierto, digamos, genio oracular, ¿no? No le llamaría místico, pero a cierto genio oracular. Y a este propósito, pues recuerdo una historia, un relato que nos cuenta un gran entendido en estos temas, y un gran mariólogo, como fue Raoul Auclair, un gran mariólogo francés, en donde él hablaba de cómo un día la Sibila, la última Sibila, fue a llevarle al rey Tarquinio los libros de los oráculos.
eran 9 libros. Le pidió una cantidad exorbitante de dinero, de oro, y el rey dijo, no estoy dispuesto a pagar esto. Así es que, entonces ella hizo lo siguiente, quemó 3 de los libros, de los 9, y cogió los otros 6 y se los ofreció al rey por el mismo precio. Esta mujer no tenía el mismo concepto de lo que era, digamos, la reducción de dinero o las rebajas que después se ha impuesto. Y entonces pues, tampoco le aceptó los 6 libros por el mismo precio. Entonces ella quemó otros 3 y quedaron 3. Entonces pues ya no tuvo más remedio que aceptarlo. Bueno, esos libros se mantuvieron ahí algún tiempo y después ya pues, desaparecieron o fueron quemados, fueron destruidos. Bien, todo esto es muy interesante porque tiene relación con el hecho de que los libros oraculares, los oráculos paganos o semipaganos o paganos abiertos de alguna manera al cristianismo, tenían que borrarse, tenían que desaparecer ante la venida de la realidad misma, y la realidad misma no era otra que la venida de Cristo. Y dice el texto en latín, en original, quantus tremores futurus. ¿Qué temor vendrá sobre la humanidad? ¿Qué terror cuando el rey, cuando el juez venga a juzgar y lo discuta, a discutirlo todo punto por punto? Es una traducción que no iguala al texto latino, pero que es, como digo también, que es impresionante. Y sigue diciendo, quid sum miser tum dicturus, quem patronum rogaturus, cum vix justus si securus. ¿Qué diré yo ese día, miserable de mí? ¿A qué patrón me voy a encomendar? Un día en el que los mismos justos apenas se libran. Eso dice el texto del Dies Irae. Bueno, pues todo esto, como sabéis vosotros, queridos amigos, y como sabe bastante gente, pues en último término, se aplica al fin del mundo. Y así lo aplica normalmente la Iglesia. Sin embargo, pues podríamos aplicarlo de manera analógica, de manera análoga a este intervalo, a este acontecimiento, a este gran acontecimiento del fin de los tiempos, en donde todo esto se aplica. Es un día también de la ira, aquel día, y es un día que está a las puertas, por así decirlo. Pues ¿en qué consistiría ese tercer milenio? Sería el tiempo del Espíritu Santo, sería ¿de qué índole sería eso? Pues hay que decir que más que un tiempo abstracto, sería un tiempo sumamente real y sumamente concreto, más real que este que vivimos, pero efectivamente en donde la presencia del Señor se hace mucho más palpable y sin embargo su presencia es espiritual, es invisible. No va a venir en ese milenio, no va a venir al mundo Cristo como vino en su primera venida. Se manifestará de otras maneras, pero no va a ser ese tipo de presencia. Y entonces, porque no se puede entender ese milenarismo al modo, yo qué sé, ni al modo craso, ni al modo materialista, ni así. Pero siempre ha dejado la Iglesia ahí un resquicio para interpretarlo en sentido espiritual. Bueno, pues sobre todo esto ha habido últimamente pues, relatos de videntes que hablan de que lo que viene es el reino, alguien le llama el reino de los días felices. Alguien lo llama pues
el reino de, sí, pues como un reino glorioso, como algo así. Y cuando habla de los 1000 años, pues está hablando de que es el reino también de la divina voluntad. Y videntes como Luisa Picarreta habla en esta línea, y hoy eso se puede encontrar muchos textos en internet, en donde de lo que se trata precisamente es como de lo que se pide a la humanidad que pase a ese tiempo, a ese intervalo, es que se comprometa a cumplir la voluntad divina. Entonces, es como si en ese tiempo una de las cosas que ocurriera es como decir, bueno, han pasado 6000 años de la historia de la salvación y hemos visto lo que el ser humano era capaz de hacer, el desarrollo normal de los acontecimientos, pues ahora en el tercer milenio, en la era del Espíritu Santo, vamos a comprender qué ha hecho Dios y cómo y por qué. Entonces, como si cada una de las acciones, cada uno de los hitos históricos, cada uno de los acontecimientos de la vida de las personas recibiera un plus de comprensión. Entonces, como que los que estén ahí digan, esto es lo que yo he hecho y por qué lo he hecho, por esto y por esto y por esto y por esto. Entonces, es como una idea de iluminación, como de la presencia del Espíritu Santo, todo esto. Sobre esto ha hablado también el padre Gobi, a instancias de una serie de revelaciones de la Virgen, de comunicaciones. Y como ves, este es un tema inagotable. Por otra parte, está la cuestión de hasta qué punto ese tema ha estado presente a lo largo de la historia y cómo la humanidad ha tratado de proyectarlo y cómo se ha proyectado en el ámbito de la política y en el ámbito de la utopía, sobre todo. Esto tiene una relación con las utopías en general.